Vamos a ver qué son las ecuaciones exponenciales y cómo se resuelven. Son aquellas que tienen la variable, la x, en el exponente y vamos a ver que se resuelven mediante las propiedades de las potencias y usando logaritmos. Lo mejor, como siempre, es verlo con algún ejemplito que nos ayude a entenderlo. Este, por ejemplo, es un primer caso en el que vamos a usar las propiedades de las potencias. Si nos damos cuenta, tenemos aquí la x en el exponente, la x en el exponente. Con lo cual, lo que vamos a hacer es aprovecharlo, como decía, las propiedades de las potencias. De esta manera, vamos a reescribir la ecuación, vamos a poner punto y coma, 5 por 2x por 2 elevado a 1 más 2 elevado a x por 2 elevado a 3 igual a 72. Si os fijáis, lo que hemos hecho es separar el x más 1, que es una suma de exponentes, en una multiplicación de potencias. 2 elevado a x por 2 elevado a 1, si las agrupamos, nos queda evidentemente 2 elevado a x más 1. Y en esta exactamente igual. El x más 3 lo hemos separado en una multiplicación de dos potencias de la misma base, 2, donde uno de los exponentes es x y el otro es 3. La suma de esos exponentes, que es lo que correspondería a esta multiplicación, es x más 3. Es decir, he reescrito lo mismo, pero de una manera que me va a ser más favorable para resolver la ecuación. Estoy usando las propiedades de las potencias en mi beneficio. Bien, si realizo las operaciones que se marcan aquí, de manera que pongo este 2 con este 5 y este 8 por delante del 2, es decir, para reagrupar un poquito, lo que me queda es aquí 10 por 2 elevado a x más 8 por 2 elevado a x igual a 72. Y aquí, evidentemente, lo que vamos a poder hacer, si os dais cuenta, es sacar factor común, porque como tengo el 2 elevado a x y el 2 elevado a x que multiplica 10 y 8 respectivamente, eso me va a quedar, si lo saco factor común, como 18, es decir, 10 más 8, por 2 elevado a x. Y eso es igual a 72. Aquí ya vamos viendo el final del asunto. Si paso el 18, evidentemente, dividiendo, me va a quedar que 2 elevado a x es igual a 72 partido por 18, que si lo hacemos, nos queda que 2 elevado a x es igual a 4, de donde 2 elevado a x es igual a, ponemos el 4 en potencias de 2, para que me queden potencias de la misma base, y me va a quedar algo ya bastante reconocible, y se va a intuir la solución, 2 elevado a 2. Y de ahí la única opción para que esta ecuación sea correcta es que la x valga 2. Es decir, vamos a igualar los exponentes. X igual a 2, lo cual ya es lo que íbamos buscando. Vamos con otro ejemplo que nos ayude a entender este tipo de ecuaciones. En este caso, a diferencia del anterior, no tenemos potencias de la misma base, con lo cual vamos a tener que usar otras propiedades de las potencias para convertirla en una ecuación que sea abordable. Tampoco es muy difícil. Vamos a pensar que tanto 9, perdón, 9 como 3 se pueden poner a la misma potencia en realidad. Entonces vamos a ponerlo todo en potencias de 3. Para verlo más sencillo, esto va a quedar como 3 elevado a 2 elevado a su vez a x menos 3 elevado a x igual a 6. Si continúo, vamos a ver que esto lo voy a poder intercambiar porque esto es 2x, es decir, me va a quedar como, quedará 3 elevado a 2x menos 3 elevado a x igual a 6. Pero si os fijáis, esto de 2 por x lo puedo recolocar yo de una manera que me conviene más, que es la siguiente. 3 elevado a x elevado a 2 menos 3 elevado a x igual a 6. Si os fijáis, lo único que hemos hecho es intercambiar la x y el 2, porque se están multiplicando, que teníamos aquí en el inicio de esa línea. Y en realidad lo que nos va a permitir ahora es que hagamos un pequeño cambio de variable, nada demasiado difícil, donde a la t, que va a ser el cambio de variable que vamos a hacer, lo vamos a llamar 3 elevado a x, de manera que aplicando ese cambio de variable en la ecuación que teníamos antes, es decir, en esta, vamos a ver que tenemos 3 elevado a x, que es t al cuadrado, menos t igual a 6. Lo escribo para que sea más claro. T al cuadrado menos t igual a 6. Y eso que tengo ahí es una ecuación de segundo grado, lo puedo resolver sin mucho problema. Si la recoloco un poquito, t cuadrado menos t menos 6 igual a 0, realizamos la resolución de esta ecuación de segundo grado por el método que queramos y nos va a quedar que por un lado la primera solución va a ser t igual a 3 y la segunda solución va a ser t
igual a menos 2. Deshacemos el cambio en cada una de las dos opciones y en este caso, como la t era igual a 3 elevado a x, tenemos que 3 elevado a x es igual a 3, o lo que es lo mismo, 3 elevado a 1, de donde obtenemos rápidamente, igualando los exponentes, que x igual a 1, lo cual perfectamente válido. En la segunda opción, t elevado a 2, perdón, t sub 2 igual a menos 2, tenemos que 3 elevado a x es igual a menos 2, que es imposible porque un número positivo elevado a cualquier número, sea positivo o negativo, nunca me va a dar un resultado negativo. Con lo cual, por ahí no tenemos solución. Con lo cual, ahí terminaríamos el ejercicio. Vamos a ver la última herramienta que vamos a usar para este tipo de ecuaciones. En este tipo de ecuación que tenemos aquí, volvemos a tener una ecuación exponencial con la x en el exponente, pero en este caso la base es 5 y los otros números, en este caso solo el 12, no es potencia de 5, con lo cual parece que se me complica un poquito. Pero afortunadamente los logaritmos acuden a nuestro rescate de manera súper sencilla. Vamos a entender una cosa muy simple, y es que si 5 elevado a x más 1 es igual a 12, el logaritmo de esto debe ser igual que el logaritmo de esto. Vamos a aplicarlo. Logaritmo de 5 elevado a x más 1 igual a logaritmo de 12. En principio cojo logaritmos en base 10 porque es lo que me calcula la calculadora fácilmente. Vamos a tener que hacerlo de manera numérica, ahora lo veréis. Pero en principio aquí me das una opción muy interesante y es que este x más 1 lo puedo sacar fuera del logaritmo, evidentemente multiplicando. Y quedaría tal que así. X más 1 multiplica el logaritmo de 5 igual al logaritmo de 12. Y de ahí voy a despejar la x más 1, que me va a quedar x más 1, que es igual al logaritmo de 12 dividido por logaritmo de 5. Ojo que aquí no puedo agrupar esto en un solo logaritmo. Eso lo podría hacer si esto fuera una resta, una diferencia de logaritmos. Pero así solamente es logaritmo de 12, un número, entre logaritmo de 5, otro número, que me lo da la calculadora, no hay ningún problema. Con lo cual aquí es muy fácil despejar la x. Me quedará que x es igual a logaritmo de 12 partido por logaritmo de 5 menos 1. Y esto lo hacemos con la calculadora y sale igual a 1,08, que es el logaritmo de 12, partido por 0,7 aproximadamente, que es el logaritmo de 5, menos 1. Si hacemos todas esas operaciones, en definitiva nos sale que la x vale 0,543 aproximadamente, ¿de acuerdo? Depende de los decimales que cojamos en estos logaritmos. Y ya hemos terminado la ecuación, ¿de acuerdo? Simplemente tomando logaritmos y aprovechando las propiedades de los logaritmos. Muy sencillito. Evidentemente, todas estas ecuaciones que hemos visto, los tres tipos, las tres maneras de resolver ecuaciones exponenciales, pues habrá que combinarlas y tratar de evaluar o razonar la ecuación que tenemos delante y ver qué método podemos utilizar para llegar a la solución. Esto es donde está la parte un poquito más creativa.